buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo una película que acaban de estrenar. Voy a hacer una reseña, un primer comentario de una película que está actualmente en cartelera, por tanto, si os interesa, vamos a ver el tráiler, de hecho, si os interesa, pues estáis a tiempo. No sé si va a durar mucho tiempo, pero en cualquier caso estáis a tiempo de poder verla. Yo la vi hace poquito, de hecho la vi concretamente aprovechando este puente, me enteré el viernes, que había salido, la había anunciado en internet y bueno, como toca en principio una temática que a mí me suele gustar bastante, que es este folk horror, horror folk, el terror tradicional, que por cierto se ha puesto muy de moda, pues me animé, hacía mogollón de tiempo que no iba al cine, por cierto ha cambiado el cine una barbaridad. Cuando digo que hace bastante tiempo, seguramente estoy hablando 5, 6, 7 años fácilmente. Habían quitado la taquilla, ahora una taquilla digital. En fin, yo que soy un poco arcaico para estas cosas, me costó bastante. Afortunadamente me ayudó una chica que estaba por allí, porque si no seguramente no hubiera podido entrar al cine, ¿no? Pero en cualquier caso me animé y fui a ver esta película que os voy a comentar a continuación. Es una película del 2023, desconozco si se estrenó en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en el 2023, es una coproducción irlandesa e inglesa, pero en cualquier caso, la película se hizo en el 2023 y se ha decidido, tampoco entiendo muy bien las razones, estrenar en España el 30 de abril del 2025. Se llama en inglés Lord of Misrule, que es el señor del desorden. Además es uno de los personajes que aparece dentro de esos personajes folclóricos de un pueblo aislado, no sé si de Irlanda o Inglaterra, pero bueno, el típico pueblo aislado que es como muy propicio para todas las películas de folk horror, y en español se ha llamado Ritos Ocultos. Además la portada es como muy simple, pero mola bastante, engancha bastante, porque sí que tiene como un toque muy tradicional folclórico. De hecho, indudablemente, pues recuerda a todos los que hayáis visto seguramente la película cumbre del folk horror, Wicker Man, pues os recordará muchísimo a las máscaras que aparecen también en la película de The Wicker Man. El director es William Bredfeld, que es una cosa curiosa, porque ha dirigido muchas películas de terror, digamos que no son un poco películas de terror del montón, no son grandes películas que vayan a pasar a la historia por ser grandes películas de terror, pero en cualquier caso tiene algunas que son interesantes. Por ejemplo, pues Stay Alive del 2006, The Devil Inside del 2012, Weird, que es el del 2013, que es una película que a mí personalmente me gustó muchísimo y me ha sorprendido, de hecho, que fuera de William Bredfeld la película esta, porque no lo sabía. Weird es una película de hombre lobo, pero toca, ya sabéis que hay dos temáticas que a mí me encantan, me enganchan y prácticamente me lo veo todo, que son el folk horror y las películas de hombres lobo, ¿no? Y en este caso Weird es una película de hombre lobo que si no habéis visto os recomiendo mucho, porque la verdad es que ofrece una visión muy sorprendente y muy poco tratada sobre el hombre lobo. A mí fue quizás lo que más me sedujo a la hora de poder no solo ver la película de Weird, sino también, bueno, pues que me declarara un fan absoluto de la película, ¿no? El toque que le da de la licantropía, muy alejado de lo que son los tópicos del hombre lobo tradicional y el licántropo tradicional que suelen aparecer en la mayoría de las películas de hombre lobo, ¿no? Ya digo, es una película del 2013, Weird se escribe con W, por eso no sé si se dice Weird o Weird, pero en cualquier caso, si tenéis oportunidad de verla, no esperéis una película, insisto, muy típica de hombre lobo, pero darle una oportunidad y me comentáis si la habéis visto, ¿no? Otras películas de William Bredfeld, El Niño o El Chico, Boy, primera y la segunda, el del 2016 y el del 2020. La segunda no recuerdo haberla visto, la primera sí que la vi. Bueno, es una película entretenida, de suspense, típica película de muñeco que aparece que tiene vida y tal. No está mal, es entretenida, pero tampoco es un mega peliculón. Y El Orfanato, Primera Muerte, que creo que es la segunda parte del Orfanato del 2022, que ya sabéis que es una película basada en hechos reales, en esa chica, creo que era rusa además, que era una adulta pero que se hacía pasar por niña para ser adoptada por una familia y luego sembraba el caos en la familia, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver el tráiler de Ritos Ocultos. No sé ponerme en chiquitito, así que simplemente nos vamos a tragar el tráiler en inglés directo y luego al final os comento qué es lo que me ha parecido esta película. Cuando traemos a un bebé a este mundo, nos comprometemos a acompañarlo a través de la oscuridad y a guiarlo hacia la luz. ¡Por la cosecha! ¡Por la ¡Salud! cosecha! ¿A quién debemos llamar? ¡A
No sé a dónde ha ido Grace. ¡Grace! 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 Deja que la policía haga su trabajo. No estamos solos en esto. Os devolverán a la cría enseguida. Mi hija ha desaparecido. Necesito que recéis para guiarla. Por favor, rezad conmigo. No. Tu señor no tiene a tu hija. ¿Y quién se ha llevado a mi hija? Todos los años lo expulsamos. Pero se yergue en los campos y espera. ¿Quién se yergue en los campos y espera? Grace. Gálago, que es un espíritu de la tierra, te hace sentir que no estás sola. A Grace no se la llevó un demonio. ¡Esta gente está enferma! ¿Tienes miedo, pastora? Está aquí. Todo es como era. ¿Saben dónde está Grace? Se ha llevado a tu hija. Y a cambio, nos concederá milagros. Toca gozar del caos. Vas a recuperar a nuestra pequeña. Esta es nuestra forma de amar. Saldrá el sol de medianoche. Bueno, chicos, pues una vez hemos visto el tráiler, os ha picado la curiosidad por ver la película, o la habéis visto ya. En cualquier caso, ponérmelo en comentarios, qué os ha parecido, si os ha molado, si no os ha molado. Hombre, yo he de decir que es una película que, como ya os he comentado, pillé con bastantes ganas, porque el tema del folk horror me mola bastante. Y, en primer lugar, me ha recordado muchísimo a The Wicker Man. Es decir, inclusive yo podría decir, es una libertad personal que me tomo, por supuesto, que podríamos estar hablando de una segunda parte de The Wicker Man, aunque no tiene nada que ver con The Wicker Man, pero se parece tanto y te recuerda tanto que realmente podría inclusive pasar coloquialmente por señalarla como una segunda parte de The Wicker Man. Tiene muchos clichés, o mantiene muchos clichés que se mantienen o que proceden de la primera película, iba a decir, de The Wicker Man de 1973. Creo que es de cualquier caso de los 70, ¿no? Por ejemplo, tanto en Wicker Man como en Ritos Ocultos, pues se ve una dualidad de una confrontación entre el mundo religioso cristiano con el mundo pagano. Sí que es cierto que quizás es mucho más evidente en la primera, en The Wicker Man, nuevamente iba a decir en la primera, en The Wicker Man es mucho más evidente, reflejado por ese policía que va a investigar un caso de una desaparición de un niño, o de una niña, no recuerdo ahora muy bien, y que es terriblemente católico y que choca frontalmente con todo lo que son una serie de tradiciones que tienen los lugareños de un pueblo perdido de la Escocia profunda, que aún mantienen muchas tradiciones paganas. Eso en Ritos Ocultos también se ve reflejado, quizás de una forma mucho más original, y esto no significa que The Wicker Man no fuera original, pero sí que es verdad que en Ritos Ocultos lo introducen por medio de la protagonista, Tupen Middleton, Rebecca Holland, la protagonista se llama Rebecca Holland, el personaje, que es una pastora religiosa que se encarga de dar misa en la iglesia del pueblo y que es el hilo conductor religioso que choca frontalmente con las tradiciones paganas que pues aún mantienen determinadas personas de un pueblo aislado, no recuerdo si es la Irlanda profunda o la Inglaterra profunda. Es verdad que en Wicker Man es mucho más intransigente el policía, choca mucho más frontalmente, y en Ritos Ocultos la protagonista, la pastora Rebecca Holland, pues es mucho más tolerante. De hecho, inclusive participa de las fiestas paganas, siempre dejando claro que, bueno, que ella lo ve como un elemento folclórico, que no tiene nada que ver y tal, pero es mucho más tolerante a la hora de tratar el tema, ¿no? Por otra parte, inclusive el hilo que desencaja todo, que desenlaza todo, en The Wicker Man es el niño, un niño que desaparece, y en Ritos Ocultos es una niña, en este caso es hija de la pastora, que desaparece una noche de una festividad donde se festeja la llegada del Señor del Desorden, que es el Señor del Desorden es una especie de personaje folclórico de ese pueblo en concreto. Se lo han inventado, no tiene ninguna
trascendencia folclórica real y que es el que para los pies, digamos, a los demonios que vienen a pervertir la cosecha, ¿no? Un demonio que tiene un nombre concreto y tal, pero que también es inventado, que no tiene ningún parangón con el folclore tradicional británico ni nada por el estilo. Pero en cualquier caso, en esa noche de las cosechas, en esa noche de celebraciones, desaparece la hija de la pastora y a raíz de ahí, pues, evidentemente, pues se desenlaza toda la película. Yo inclusive he visto en esta película muchos vacíos argumentales. No voy a destriparla, pero muchas veces realmente estás viendo la película y dices, bueno, pues es posible, o sea, está pasando esto y realmente la forma de actuar de los personajes no es creíble, al menos para mí. Es decir, yo me encuentro ante una situación límite o ante una situación como las que se puede ver en la película, cojo el coche, me presento en la comisaría de la ciudad más grande y denuncio el caso y que se encarguen las autoridades competentes. Y hay muchas reacciones de este estilo que realmente, pues a mi modo de ver, no son creíbles. Es algo que también lo percibí, por ejemplo, en el Midsommar, que es otra película clásica del folk horror, y que, bueno, que hay muchas veces que dices, bueno, tíos, estáis viendo que se están cargando de un martillazo a un menda y realmente os quedáis ahí para verlo, no pilléis el coche y os piráis. O sea, cosas de estas que realmente hacen coger un poco a la película a mi modo de ver, ¿no? Tiene algunos guiños, por cierto, a películas clásicas, no solo a The Wicker Man, también tiene un guiño bastante curioso, a mí me hizo gracia, a la película de Un hombre lobo americano en Londres, el nombre de la posada. Cuando la veáis, si es que lo veis, pues os recordará y me lo decís. Y en general, digamos que coge, es como una especie de collage de recuerdos, no de inspiración argumental, pero sí de recuerdos de las películas clásicas de folk horror, principalmente El hombre de mimbre y La garra de Satán. Todo ese ambiente rural a mí me mola mucho, es muy lúgubre, muy tenue, es bueno, una película de suspense, un thriller por intentar saber qué es lo que está ocurriendo. Todos los que hemos visto muchas películas de este rollo, pues ya sabemos indudablemente que el pueblo está compinchado, que la mayoría del pueblo forma parte de algo más allá. Y bueno, en líneas generales es una película que, como os digo, está muy bien ambientada, pero a mi modo de ver se me ha quedado un poco falta. Es decir, creo que se la podría haber explotado muchísimo más, incluso con más asesinatos, más misterio, más intriga, y no ha sido así. Prácticamente es la película de The Wicker Man hecha en otro contexto, hecha en otro pueblo, hecha con otra tradición, y en el siglo XXI. Pero básicamente es la película de The Wicker Man, con un aspecto, eso sí es cierto, un poco más sobrenatural. Incluso en la parte final de la película, bueno, ya te lo vas esperando medianamente, porque, por cierto, también recuerda mucho a La Bruja, a The Witch, del Higgins del director Higgins, y sobre todo, especialmente el final. A mí, el vuelco que tiene el final recuerda mucho a La Bruja, al menos a mí, pero ya digo, en líneas generales es una película que yo creo que se podía haber sacado mucho más de lo que realmente se ha sacado. Es una película entretenida, había mucha gente en el cine viéndola que se quedó terriblemente desilusionada, es una cosa que comprendo, porque la venden como película de terror, la gente va esperando ver una película de terror y claro, no es una película de terror de sangre, gritos, suspense, sustos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha gente que al terminar el cine, el típico comentario era: vaya rollo, eso no ha habido sangre, no ha habido muertes y tal. No es una película, por cierto, que tampoco vayáis a ver especialmente muchas muertes, mucha sangre ni nada por el estilo. Es más de misterio, hay algún susto, pero poco más, ¿no? Ya digo, a mí me ha sabido a poco, esperaba mucho más de esta película, me había ilusionado muchísimo con ver una superación de la película de The Wicker Man o una superación inclusive de Midsommar, que sí que me gustó, aunque tampoco supera The Wicker Man, y bueno, pues se me ha quedado un poco falta. ¿Es una buena película? Bueno, es una película entretenida si te gusta el folk horror. Si no te gusta el folk horror, prescinde de ir a verla porque sinceramente es muy posible que te vaya a aburrir. Ahora bien, como película de suspense, como película de ambiente británico y tal, darle una oportunidad porque es muy posible que os entretenga. Así que nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. No os puedo decir cuándo volveré a veros porque ando un poco liado, como ya podéis ver por la actividad que tengo en el canal, pero en cualquier caso, pues nos vemos en otra.